Hola, ¿cómo están? Miren qué bonito este jazmín. En la técnica para hacer jazmín en el crochet hay un montón de versiones y todas quedan preciosas. Bueno, esta es una que, por ejemplo, para hacer blusas es precioso. Bueno, es precioso para todo, pero en blusas o mantillitas, cuando queremos hacer algo caladito para el verano, una mantillita al crochet para los bebés es preciosa. También como cortinita, porque es bien calada y nos muestra esta florcita tan linda. La verdad que es muy bonito. Bueno, hoy vamos a hacer esta versión, que hay tantas, ¿no? Recuerden, en las mantas hicimos un punto similar, no es este, pero es un jazmín. Así que ahí tienen otra versión que le hicimos en una franja. Ahora estoy recordando dónde más hicimos jazmincitos, pero bueno, esta es otra técnica y la queríamos compartir. En este caso yo la hice con lana, pero pueden usar hilo de algodón, pueden usar, este es de algodón finito, este es más grueso, puede ser macramé o lana, depende para dónde uno lo quiera destinar. Podemos hacer estos jazmincitos, así que los voy a apoyar por ahí. Y yo voy a hacer otra muestra también con lana y con una aguja número 3 de aluminio, porque esta lana tendrá 2 milímetros, quizás 1,5 milímetros. Pero bueno, en el material que ustedes elijan va a quedar precioso porque es un punto muy delicado. Para hacer este jazmín en particular, tenemos que partir de una base con múltiplo de 12. O sea que tejemos 12, miren, yo les cuento. De aquí a aquí, hasta antes de esta vareta, tenemos 12. Desde la vareta hasta aquí, el último puntito que figura, tenemos 12 y desde la vareta otros 12 más 1 de orillo. Así que ese es el cálculo que ustedes tienen que sacar, pero obviamente si hacen una muestra siempre es mejor. Si le quieren destinar y hacer una muestra y ya para ir teniendo, y la verdad que es ideal tener pequeñas muestras de cada punto porque luego nos recuerda cómo es el paso a paso. Son tantos siempre que es bueno tener las muestras también. Bueno, en este caso yo le hice una base con punto bajo, pero ahora voy a hacerlo directamente sobre cadenitas. Como termina aquí, que termina con cadenitas, así va a ser el inicio. Porque por ahí lo ven más grueso abajo y es por eso nada más que había hecho una base con puntitos bajos. Entonces, me voy a quedar haciendo una cadena para hacer esa muestra. Vamos a hacer también 3 flores, ¿sí? Entonces voy a calcular 36 puntos más 1, que sería una de las últimas varetitas. Me quedo tejiendo 36 cadenas. Ahora ya tengo mi cadenita como base. Entonces, a partir de aquí voy a levantar 3 cadenitas para hacer la altura de una vareta. Ahí. Tengo las 3. Voy a sostener esta última porque vamos a hacer el primer pétalo, pero tengo que pincharlo aquí. Entonces yo ya lo sostengo. Sé que en esta cadenita voy a pinchar mi primer pétalo. Entonces levanto 1, 2, 3, 4 cadenitas que representan una vareta doble. Por eso son 4. Ahora, tomo doble lazada en mi aguja y voy a esta que marqué con mi dedo para no perderla. Y voy a tejer una vareta doble, pero no la voy a cerrar del todo. Las mantengo ahí en la aguja y nuevamente repito este movimiento. Doble lazada y voy aquí a esta misma cadenita y termino de formar este pétalo. Bueno, este pétalo no lo voy a cerrar. Voy a volver a tomar doble lazada y sostengo ahí. Y ahora vamos a contar. Acá mantengo esta doble lazada y vamos a contar desde esta de aquí 3 hacia atrás. 1, 2, 3. Esta era la vareta de orillo. A partir de aquí voy a contar 2 más hacia atrás. 1, 2. Ahí no voy a pinchar, voy a pinchar en la que sigue, en esta tercera. En esta, ¿sí? Entonces ahora con mi doble lazada voy a pinchar en esta cadenita que vinimos retrocediendo para contar y vuelvo a formar un pétalo, esta vez con 3 lazadas
¿ven? De doble vareta. Acá tengo una, tengo la segunda de doble vareta y la tercera. ¿Por qué digo con 3? Porque cuando armamos el primer pétalo yo tenía que darle el largo con 4 cadenitas, el largo de lo que representa una vareta doble. Entonces tengo un pétalo aquí y está sobre la aguja. Tengo el segundo pétalo aquí sobre la aguja. Todavía no los cierro. Ahora vuelvo a cargar doble lazada y voy a hacer un tercer pétalo. Pero miren cuántas cadenitas vamos a contar. Entre este último que hicimos y el próximo tenemos que separarlo con 5 cadenas. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto voy a realizar el tercer pétalo. Entonces tejo la vareta doble, ahí la primera. Otra vez son 3. Ahí tejo la segunda y la tercera. Siempre pinchamos en el mismo espacio. Ahí. Una vez que tengo los 3 pétalos cargados sobre mi aguja, ahora sí voy a tomar hebra, voy a tirar todos estos pétalos un poquito hacia abajo y voy a pasar la aguja ahí con cuidado y cerrar todos los pétalos, o sea, estos 3 juntitos. Una cadenita para ajustar ahí. Y ahora otra vez voy a hacer este movimiento. Voy a hacer 4 cadenitas porque tengo que lograr tener la altura de una vareta doble. 2 lazadas y voy al centro, a esa cadenita que cerramos y voy a tejer el pétalo que me falta. Pero miren, tejo 1 y 2. Ahí. Ahora, tomo hebra y lo cierro. Pero no hago cadenitas, simplemente cierro las tres varetas. Entonces yo ya tengo parte de lo que va a ser mi jazmín, mi flor. Ahora voy a tomar una lazada sola y voy a saltar. A partir de este punto donde sostiene mi pétalo, cuento 2 para atrás. 1, 2, en el tercero pincho y hago una vareta. Ahí está. Esta sería la vareta de separación entre un jazmín y el próximo. Esto quizás ahora tenemos que contar bastante porque es la cadena inicial, pero luego a partir de la hilera que viene ya resulta mucho más simple. Igual no es difícil para nada, pero la verdad que forma una flor muy bonita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir este movimiento. Si alguna vez hicieron el punto jazmín, el movimiento prácticamente siempre es el mismo cuando hacemos los pétalos. Entonces, ahora otra vez voy a cargar 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Otra vez doble lazada y aquí sobre la vareta voy a pinchar y a preparar el primer pétalo de la próxima flor. Doble lazada. Ustedes ven que yo lo sostengo sobre la aguja, todavía no cierro. Ahí. Ahora, doble lazada y a partir de esta vareta cuento 2 cadenitas hacia atrás. En la tercera pincho el segundo pétalo vendría a ser, porque uno lo tenemos en el aire y este va a estar sujeto en la base. Otra vez hago las varetas dobles por 3 veces y pincho en el mismo espacio. Ahí. Tengo 2 pétalos, me faltaría otro, el tercero que también va en la base. Y otra vez voy a separar con 5 puntos entre pétalo y pétalo. Acá tengo el que pinché mi pétalo, entonces empiezo a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. En la sexta vuelvo a hacer ese pétalo que sería el tercero para poder cerrar esta primer parte de la flor. Ahí tejo 2 y una vez más.
Les digo que cuando empiecen a hacer en cantidad uno tras otro resulta mucho más simple todavía. Bueno, tengo aquí los 3 pétalos, los voy a sostener a todos juntos, pero tengo que tomar una hebra para cerrarlos. Entonces sostengo y si me quiero ayudar, sostengo y tiro un poquito para abajo. Entonces la aguja va a pasar con mucho más facilidad. Pero es apenas, ahí. Si se llega a enganchar, no pasa nada, lo volvemos a hacer. Acá cierro con una cadenita y otra vez me encuentro con estos 3 pétalos juntitos. Una vez más, levanto 4, 2, 3, 4 cadenas y en el centro de la flor, donde hicimos la cadenita, otra vez 2 varetas y termino con el cuarto pétalo del jazmín. Ahí. Una vez que tengo las 3 varetas, lo cierro, pero no hago cadenita, ¿recuerdan? Tomo la lazada, busco las 2 cadenas próximas y en la tercera pincho mi vareta. Bueno, este movimiento lo vamos a hacer a lo largo que nosotros necesitemos. En este caso van a entrar solo 3 florcitas por hilera, ¿ven? Porque es una pequeña muestra. Pero es repetir, primero hacemos las 3, luego esta y la vareta. Luego hacemos de nuevo las 3 y viene esta, que sería la cuarta, y la vareta. Siempre vamos a repetir el mismo movimiento. Así que me voy a quedar haciendo la tercera flor y otra vez a repetir el mismo movimiento y luego les muestro cómo hacemos la hilera que sigue. ¿Bien? Esto no se lo sigo mostrando porque realmente es repetir. Ustedes vuelven a ver de inicio cómo empieza y van a ver que es simplemente repetir. Ahí va, separo con 2 y hago el primer pétalo. Me quedo tejiendo. Así les tiene que quedar. ¿Ven? Terminamos con una vareta de orillo. Ahí, como comenzó. Ahora vamos a girar y vamos a levantar 3 cadenitas nuevamente, que va a ser la altura de una vareta común. Levanté las 3, ahora voy a separar con 3 cadenitas. 2, 3 y voy a tomar doble lazada. Voy a ir al centro de la flor y otra vez repito ese pétalo de 3 varetas dobles. Tengo las 3 y esta vez sí voy a cerrar el pétalo porque estoy cerrando el de arriba. Ahora voy a separar con 5 cadenitas, como se separaba abajo entre pétalo y pétalo. 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez en el mismo espacio hago un pétalo de 3 varetas dobles en este caso, porque así hacemos este jazmín. Una vez que tengo las 3 varetas más la cadenita que veníamos tejiendo, tomo hebra y cierro. Otra vez 1, 2, 3 cadenitas, tomo lazada y voy a hacer una vareta sobre la vareta anterior. Esta hilera es mucho más simple porque solo completamos la florcita, ¿sí?, con 2 pétalos. Entonces este jazmincito es de 6 pétalos, miren qué bonito que queda. Bueno, ahora es repetir 1, 2, 3 cadenitas y otra vez en el centro de la flor volvemos a hacer esos 2 pétalos que faltan. Ahí y ahí. Lo cierro, 1, 2, 3, 4, 5 y uno más. ¿Vieron que es simple? A medida que iba subiendo, lo que pasa es que abajo, como teníamos que contar para ir separando flor y flor, entre flor y flor, entonces ahí hay que prestar un poquito más de atención. Acá es como que el tejido ya nos va llevando. Ahora 3 cadenitas y otra vez la vareta sobre la vareta. Bueno, me voy a quedar tejiendo y completando la última florcita y ya les muestro cómo vendría la hilera que sigue. Miren qué bonita. Ahora vamos a girar y ahora nos va a tocar hacer medio jazmín en un extremo y medio jazmín en el otro extremo para ir intercalando estas florcitas.
Entonces, para hacer el primer medio jazmín, vamos a levantar 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Voy a tomar doble lazada y voy a hacer el primer pétalo de esta mitad de la flor, ¿sí? Entonces, tomo doble lazada y voy a pinchar aquí y hago el primer pétalo. Hay 1, 2 y 3. Voy a cerrar, ajusto con una cadenita y levanto 4 cadenitas más. 2, 3, 4. Y ahora voy a hacer el pétalo de costado. Ahí. Entonces, en esta cadenita que cerré, tejo esas 2 varetas que van a formar el pétalo. Ahí. Cierro, pero no hago cadenita, porque esta va a ir de costado. ¿Ven? Ahí. Pues estoy haciendo solo la mitad de la flor. No hago cadenita porque voy a tomar lazada, me voy a ir al medio, donde hicimos estos 5 puntos, y si quieren pueden pinchar la cadenita o lo pasan por debajo, ahí, y hacen una vareta común. ¿Ven? Estamos formando parte de la mitad de una flor. Ahora, acá voy a levantar 4 cadenitas, 4, y voy a hacer otra vez un pétalo acostado. Ahí. Doble lazada y hago las tres varetas. Y ahora voy a tomar doble lazada y voy a buscar dónde pinchar el pétalo que viene. Ahí. ¿Ven ahí? Y ahí. Otra vez vamos a cargar 3 pétalos en la aguja. Y ahora otra vez doble lazada y me vengo a este espacio. Entonces vamos a tejer como hicimos en la primera parte, de a 3 pétalos, solo que cambia en el orillo porque tenemos que hacer medio jazmín. Una vez que tengo los 3, otra vez cierro todo junto. Hago una cadenita, ¿ven? Ahí más o menos se va entendiendo cómo va quedando. Y vuelvo a hacer el pétalo que está en horizontal. 1, 2, 3, 4. O sea que estoy repitiendo la primera parte que hemos hecho en la primera hilera. Ahí. Tengo los 3, cierro, pero no hago cadenita. Voy al medio del jazmín y tejo una vareta de las cortitas. Una vareta común. ¿Ven? Ahí se va formando. Otra vez, reiniciamos con 3 pétalos, con estos 3. Miren, 1, 2, 3, 4. Voy a hacer el pétalo horizontal de la próxima flor. Doble lazada y doble lazada. Formo el primero, tomo doble lazada y me voy aquí, a este punto, donde voy a sostener el segundo pétalo. Ahí. Y ahí. Tengo 2, me falta uno más. Entonces tomo doble lazada y me voy sobre este, aquí. Y formo el tercer pétalo. Vieron que no es tan difícil. Lo que sí, en este caso y en todos, práctica. Todo esto lleva práctica, como todo en la vida. Miren, 1, 2, 3. Ahora los cierro. Una vez que lo cierro, ahí ajusto y voy a tejer el otro pétalo que viene horizontal. Ahí va. Quiero terminar esta hilera, si les muestro cómo va quedando. Este de aquí, recuerdan, lo cerramos pero no hacemos cadenita porque tenemos que hacer una vareta aquí en el medio. Ahí estamos. ¿Ven cómo va quedando? Lo voy a apoyar ahí. Y ahora les muestro cómo hacemos el final. Miren qué bonito. Bueno, vamos a hacer este último horizontal. Entonces levanto 4 cadenitas y formo el pétalo.
que sería de la mitad de la flor, de media florcita. Ahí. Tengo acá el primer pétalo que es horizontal. Tomo doble lazada y voy a pinchar para hacer el segundo pétalo. Entonces ahí hago las 3 varetas dobles. Y ahora voy a cerrar, porque recuerden que aquí solo va la mitad de una flor. Ahí, y ajusto con una cadenita. Y ahora voy a hacer una doble vareta, pero recuerden, acá tengo que contar esos 3 puntitos que separaban el orillo con los pétalos. Ahí, ¿ven? Como hicimos acá. Bueno, esta sería la segunda parte y ahora vamos a completar lo que sería terminar de formar la florcita esta, que todavía le faltan los pétalos de arriba. Entonces giro. Y vamos a volver a levantar 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Voy a separar con 2 cadenitas. 1, 2, el primer pétalo. Entonces tomo doble lazada y me voy a ir aquí al centro donde cerramos estas dos y hacemos el tercer pétalo de esta media flor. Ahí y ahí. Estas son las 3 hileras que van a tener que repetir. Ahí. Cierro. Separo con 3 cadenitas. Y ahora vuelvo a tejer sobre la vareta una vareta común. ¿Ven? Entonces acá yo formé la media flor de orillo y ahora tengo que completar estas de acá, que son 2. Entonces, 1, 2, 3, que es lo mismo que hicimos aquí. ¿Ven? Estas que fuimos cerrando de a 2, bueno, es repetir lo mismo. Hago la doble lazada y en el centro de la flor el primer pétalo. Esta segunda parte de la flor es la más simple porque solo lleva 2 pétalos. Recuerdan que separamos con 5 cadenitas. 3, 4, 5. Y nuevamente viene aquí un pétalo sobre estos 4 de abajo. La parte de abajo lleva más pétalos, entonces lleva un poquito más de tiempo. ¿Ven cómo vamos completando? Siempre en el orillo nos va a quedar la mitad de una flor y en el centro la florcita entera. Bueno, ahora vuelvo a separar 1, 2, 3 y viene la vareta sobre la vareta. Esta es la parte más simple. 1, 2, 3 y otra vez repito el mismo movimiento. Bueno, acá llego al orillo de nuevo, acá hice la vareta, sobre la vareta, y vamos a hacer 1, 2, 3, y acá también vamos a hacer el tercer pétalo que nos faltaría para la media flor. Entonces, tomo 3 veces doble lazada y cierro. 2 cadenitas y otra vez una doble vareta sobre la anterior. Ahí. Ahí terminamos con la secuencia. Miren qué bonito. Y ahora se vuelve a repetir los 3 pétalos enteros, estos 3 de abajo. Y vamos a hacer así. Levanto 3 cadenitas para mi primer vareta, que es una vareta común. Y sobre esta tercera levanto las 4 para el pétalo horizontal. O sea que vamos a repetir el movimiento que hicimos en la primera hilera. Recuerdan, acá tenemos que hacer 3 pétalos juntos para cerrar todo junto. Hacemos los 3 pétalos, los mantenemos en la aguja. Ahí. Voy por el segundo. Y luego el tercero y cerramos todo junto. Ahí solo les muestro, pero es repetir lo que hicimos en la primer parte, en la primer hilera. Ahí y ahí. ¿Ven?
tengo los 3, los cierro y ajusto. ¿Ven? Estoy haciendo este movimiento que hice acá. El mismo lo voy a repetir acá. Ahora viene el de costado y luego la vareta. Voy a hacer este y luego ya después me quedo tejiendo hasta el final porque es repetir. Ahí. Este sería el horizontal. Lo cierro. Recuerdan que este lo cerraba. Y acá vamos a tejer la vareta en el medio. ¿Recuerdan? Ahí. Una vareta común. Bueno, y ahora se reinicia. Entonces hago el pétalo horizontal, uno sobre este, otro sobre este y lo cierro todo junto. Luego hago el otro pétalo horizontal y sostengo aquí con vareta. Esto es repetir exactamente lo mismo, me quedo haciendo toda la hilera porque ya este movimiento se los mostré. Miren qué bonito, ya lo giré. ¿Ven? Tenemos los 4 pétalos. Ahora vamos a hacer los últimos 2 que vienen aquí en esta parte. Entonces levanto 3 cadenitas, 3 de separación y completamos los 2 aquí, los 2 superiores. Qué bonito que termina de formar la flor esta que es preciosa. 5 cadenitas y el otro pétalo. Ahí. La verdad que es un punto súper delicado y que vale la pena. Ustedes piensen con este punto un suéter de mohair con un calado así. No, es lo más. Un suéter así tan bonito para usar con una remerita o una polerita abajo. Miren, soñado, realmente divino. Es lo que me estoy imaginando en este momento y me dan muchísimas ganas de tejer algo así. Bueno, y luego es repetir estos 2 pétalos hasta el final. 2, 3, 4, 5, recuerden, son 5 de separación. Y completamos este trabajo precioso. Ahí, 3 y la vareta. La verdad que vale la pena. O mantillas. Las mantillas con este punto, mantillas para bebé, quedan divinas, súper delicadas. Ahí. Y estamos en el último pétalo. Estoy tejiendo bien apurada porque quiero mostrarles, pero esto es porque también ya se los expliqué. 1, 2, 3 y la última varetita que va a ir pinchada aquí. Y terminamos, por lo menos esta muestra. Ustedes, si hay los pasos a seguir no se pierden en alguno, lo vuelven a ver porque les digo que realmente vale la pena. Miren qué bonito que queda. La verdad que es muy delicado y realmente vale la pena. Queda muy lindo. Es un jazmín diferente porque por lo general vemos uno que está como más tupido, está como más amontonaditos los jazmincitos. Este tiene mucho más aire porque tiene un calado un poquito más grande. Entonces miren qué bonito que queda. Bueno, espero que les guste y que lo pongan en práctica, que se hagan sus muestras, que lo tengan ahí y obviamente que compartan sus ideas como siempre en sus mensajes maravillosos que nos dejan. Les dejo un besito y nos estamos viendo con algún otro punto, algún otro tip sobre el crochet. Chao.